Saludos y bienvenidos a Desde Mi Check. Te habla Héctor Morales, NP3IR. La noche de hoy vamos a hablar sobre qué es el MBIS. Quiero hablar de esto ya que estuve leyendo un artículo en inglés eh, y pues quiero hablar sobre este artículo y voy a compartirlo con ustedes. En un momento, aquí está. Si se fijan, pues ya es una presentación de PowerPoint que ya hice sobre el artículo que traduje. El artículo se llama What is NBIS o qué es NBIS, que es de lo que quiero hablar. Y lo que estoy haciendo es una traducción de este artículo hecho por Elizabeth Klink en la página allonalbands.com, una página de DX Engineering, donde hablan diferentes eh, temas de radioafición. Y pues en esta ocasión, durante la semana, estuve leyendo este artículo cortito, pero muy interesante sobre lo que es MBIS en el nivel de general de las licencias de categoría de los Estados Unidos, la categoría general. En ese libro se habla sobre, en el libro del American Radio Relay para ese examen, en mi libro para prepararte para la licencia de General. Y en varios artículos en las preguntas de ese examen, pues hay preguntas relacionadas a este tema sobre el ENVIS. Y pues quería hablar sobre esto, ya que lo leí, me pareció interesante, una forma sencilla de explicarlo. Pues lo único que yo lo leí en inglés y me dio con traducirlo. Así que hice la traducción y simplemente pues lo que quiero es leer la información y discutir un poquito de ella, de esa data, para que usted, si quiere saber lo que es AMBIS, pues ahí tiene la información. Y mira, lo primero es definir qué es el AMBIS. Y el AMBIS son las siglas de Near Vertical Incident Skywave, o la traducción que se utiliza, pues ya usted sabe que las traducciones, dependiendo de quién la haga, le van a dar un nombre, pero usted va a escuchar en el mundo de la radioafición, en inglés y en español, va a escuchar el término ENVIS. Por lo menos en la radioafición de Puerto Rico, muchos colegas lo utilizan así mismo. A los colegas que están fuera, pues ya usted más o menos se va a dar cuenta. Lo que estamos hablando es de eh, onda celeste cerca del vertical. Lo estoy traduciendo al tiro en el momento, ¿verdad? No quiero, a mí no me gusta hacer preproducción, como dicen, y buscar y sentarme a hacer un montón simplemente usted se va a ir dando cuenta de qué es lo que estamos hablando. Y básicamente, cuando hablamos de ENVIS, lo que estamos hablando es de comunicación en distancias locales y medias en HF. Se utiliza básicamente entre 1.8 MHz y 8 MHz, es lo más común, ¿verdad? Eh, donde se utilizan, pero se puede ver un poquito más arriba de los 8 MHz, o sea, por encima de los 40 metros, se puede utilizar, no hay ningún problema con esto, pero como dice lo que voy a leer un poquito más allá, o ya lo puede ir viendo, por encima de los 8 MHz empieza a dar un poquito de problema la comunicación de ENVIS. Es un detalle que vamos a tener con respecto a eso. Ya llegando a los 30 MHz, cuando usted esté utilizando HF, llegando cerca de los 30 MHz, va a tener problemas para hacer la comunicación ENVIS. Así que esa comunicación local, donde la onda celeste casi sale en una vertical desde una antena. ¿Ok? Y pues claro está, no todas las antenas, que es lo que vamos a discutir aquí, no todas las antenas dan esa comunicación, pues permiten ese tipo de comunicación, pero eso lo vamos a ir tocando poco a poco. Voy a leer lo que dice aquí. Dice NVIS, son las siglas Near Vertical Incident Skywave, se utiliza para distancias locales y medias en HF, es lo contrario del de X, que está pensada para largas distancias. Si usted es fanático del DX, ha escuchado por ahí muchas veces no, que el ángulo tiene que ser bajo para el DX. Pues aquí en el caso del ENVIS,
Vamos a buscar ángulos altos para que las comunicaciones se queden locales. ¿Y por qué? Pues seguimos en esa discusión un poquito más adelante. Dice, las ondas de radio de ENVIS viajan casi verticalmente hacia la ionosfera, donde se refractan hacia abajo, llena el vacío entre la línea de visión y las comunicaciones de tipo salto a larga distancia que se utilizan normalmente en HF. Las frecuencias más fiables para las comunicaciones ENVIS están entre 1.8 MHz y 8 MHz. Por encima de los 8 MHz, la probabilidad de éxito comienza a disminuir, cayendo a casi 0 a 30 MHz. Mientras más alta la frecuencia, más complicado va a ser el poder hacer una comunicación tipo ENVIS. Ahí lo que podemos entonces es movernos comunicaciones de línea de visión hasta donde llegue la vista, como decimos, pero las comunicaciones, pues eso es importante, entender cuál es cada tipo de comunicación y podernos mover y utilizar todas las frecuencias que tenemos disponibles como radioaficionados para poder hacer los comunicados. Y aquí pues tiene una imagen que muestra la cobertura de una comunicación ENVIS utilizando el sistema de ENVIS. Fíjese que el ángulo en el que sale de la antena, ese ángulo en el que sale la señal de la antena, en el centro de la imagen, pues tiene esta particularidad. Fíjese aquí, voy a utilizar para marcar. Fíjese en el centro, voy a cambiar a utilizar un colorcito diferente. En rojo, esta es la señal, la antena está aquí en el centro y fíjese que la cobertura es básicamente local. No estoy diciendo que es exclusivamente en el caso por ejemplo, en mi caso, estoy en Puerto Rico, pues exclusivamente para Puerto Rico, pero básicamente con este tipo de comunicación podríamos hablar dentro del Caribe con mucha comodidad. Así que no tendríamos problemas para hacer una comunicación dentro del Caribe, quizás un poquito más lejana. ¿Ok? Pero lo que estamos hablando es mantenernos local en el caso de situaciones con emergencia, como los huracanes. Esto es una de las mejores formas de mantenernos en comunicación en 80, 40 metros y quizás en 160. Yo hablo de 80 y 40, pues son las más comunes, pero ahí están también 60 metros. O sea, que podemos mantenernos en comunicados con nuestros colegas alrededor en situaciones de emergencia como las que vivimos en la temporada de huracanes o fuera de la temporada de huracanes, pero traigo los huracanes porque es bastante común para nosotros en la época de huracanes mantener los contactos con los colegas tanto de las Islas Vírgenes como de las islas como de República Dominicana, Cuba. Claro está Haití, Jamaica, así que no tenemos ningún tipo de problema. Fíjese que esto se va a quedar bastante local, por decirlo de alguna forma. Así que ahí tienes de qué estamos hablando, cómo se refleja y cómo se ve ese tipo de cobertura de un sistema ENVIS. Aquí sigo leyendo, con el de X o la propagación ordinaria, la señal debe despegar en un ángulo bajo, a menos de 30 grados o menos. O sea, cuando usted quiere hacer de X, lo que buscamos, que es lo que se dice, vamos a buscar que la antena tenga un ángulo de radiación bajito. Pues claro está. ¿Por qué? Pues para que puedas recorrer, la máxima distancia antes de tocar la ionosfera. Esto provoca un largo intervalo antes de que la señal regrese a la Tierra. El área entre esta y el final de la onda terrestre se denomina zona de salto o zona muerta. ¿Y de qué estoy hablando? Pues mire aquí esta imagen. En el de X buscamos un ángulo bajo. Voy a seguir utilizando por aquí las marcas. En el de X, mire el área azul. Esa línea azul, pues en el de X buscamos un ángulo bajo por debajo de los 30 grados o 30 grados o menos para poder que nuestra señal rebote, viaje lo más largo posible y rebote en ese punto lo más alto posible también, gracias a la ionosfera, pero que viaje todo lo posible para que entonces llegue
lo más lejos posible, claro está. Ahora, en el ENVIS buscamos todo lo contrario, un ángulo alto por encima de los 60, 90 grados, diríamos, 60, 90 grados, mire aquí en la línea verde, chocando en la F2, arriba en la capa F2 de la ionosfera y quedándose local. ¿Por qué? Por el juego de los ángulos. Si usted ha jugado billar o pool, para algunos, para como le llaman, nosotros acá, pues si usted juega billar, pues entiende un poquito de los ángulos. Pues mire los ángulos, dependiendo del ángulo con el que entra a rebotar en esa pared, por decirlo de alguna forma, en la F2, pues dependiendo de cómo rebote en la señal en esa pared de la F2 o de cualquiera de las capas más abajo, dependiendo de la situación particular de que hay en el momento, pues la señal va a rebotar. Y de hecho, de eso se trata, de que la señal rebote. Si buscamos un ángulo alto, la señal se va a quedar local. Si buscamos un ángulo bajo, pues la señal va a rebotar lo más lejos posible y por lo tanto va a cubrir más espacio, más distancia, perdón. Así que fíjese en esto y continúo con la lectura del artículo de la compañera radioaficionada. Y dice aquí, en caso de la propagación ENVIS, la señal debe despegar un ángulo elevado, es decir, entre 60 y 90 grados desde la antena. Esto hace que la señal vaya prácticamente en línea recta hacia arriba y luego regrese en un ángulo similar. Esta es la forma de llegar a la zona de salto o muerta. Con ese método es importante minimizar la onda de tierra para no interferir con la onda celeste de retorno. Es importante recordar que una frecuencia demasiado alta atravesará la ionosfera y no va a regresar a la Tierra. ¿Y de qué estamos hablando? Mire, esta es otra imagen que es parte del artículo de la colega Elizabeth. Ahora no recuerdo la licencia, pues no la memoricé, pero ahorita la mostramos de nuevo en lo que nos dice la colega y con su nombre y su licencia. Pero fíjense aquí, nosotros en este dibujo, para entender, la antena está en este punto. Tenemos propagación de onda terrestre, que es este tipo de señal, ¿verdad? Si estuviéramos buscando un DX, pues lo que hacemos es que nuestra señal debe salir un poquito más abajo, ¿verdad? Si estuviéramos buscando un contacto de X, buscamos que entre 30, menos de 30 grados, buscamos un contacto por esta zona en el rojo, ¿verdad? Pero como lo que estamos buscando es en contacto, mantener nuestra señal local con una antena instalada de forma ENVIS para que funcione como propagación local, pues entonces, vamos a cambiar el color a verde. Entonces, pues nuestra señal, lo que hacemos es que salga casi en vertical. Míralo aquí, casi en vertical. Y entonces al rebotar en la atmósfera, pues regresa casi con el mismo ángulo y se queda local. Y aquí tenemos, en vez de una zona de skip, que normalmente tendríamos una zona de skip, una zona muerta, con el de X, con el contacto de la antena con menos de 30 grados, tendríamos una zona de skip donde ahí no nos recibirían. Y pues entonces al tener una propagación, una antena en el formato ENVIS, que ya vamos a ver cómo se puede hacer, pues entonces vamos a ver una antena clásica para ENVIS, pues entonces mantenemos el ángulo alto y la señal se quedaría local. Se queda local y cubriríamos ese espacio de la zona de skip, lo que ya en vez de una zona de skip sería una zona, como dice aquí, una zona ENVIS. Y entonces podríamos cubrir todos estos huecos que están en gris, los vamos a cubrir con una señal local, cambiando el tipo de antena que estamos usando. ¿Y por qué hablo de antenas? Porque pues es importante, no la misma antena que estamos usando para DX, la vamos a poder utilizar para el formato ENVIS. Así que mírelo aquí. La ionosfera está formada por capas. Vamos a hablar ahora un poquito de las capas porque es importante entender cómo rebotan esas señales. La ionosfera está formada por las capas de E, F1 y F2.
¿ok? La capa D y en menor medida la capa E absorben las señales, absorben y atenúan, o sea, o se quedan con ellas o las hacen más débiles, para ponerlo en palabras más sencillas, ¿verdad? Pues el mejor retorno de la señal se va a producir en la capa F2. ¿Se acuerda de esta imagen que le mostré ahorita? F2, F1, D. Pues también está esta otra imagen que le voy a mostrar ahora. Pues el ENVI se queda local, pero dependiendo de dónde choque la señal, pues vamos a tener facilidad. En el caso del ENVIS, como va con fuerza, es bien difícil que la capa D, digo, pudiera surgir, pero la capa D, como la señal está aquí, la capa D casi nunca va a absorber en este caso. Digo casi nunca porque, pero puede ocurrir. Pero la idea es que la señal salga tan fuerte en ese ángulo que no la absorba y pueda rebotar dependiendo del momento, las condiciones de la ionosfera, pues rebote local y ahí tiene las líneas en rojo, que es el ENVIS. ¿Okay? En el caso de las señales de un ángulo bajo, saliendo de su señal en ángulo bajo, van a pasar por la capa D, se van a ir atenuando hasta que llegue a la capa F2 por allá y le va a permitir entonces llegar más lejos. Recuerde que si la frecuencia es muy alta, generalmente, para dar un ejemplo, las señales de VHF y UHF generalmente no son dobladas, no son refractadas, que es el término correcto. No son refractadas por la atmósfera, por la ionosfera. Y lo que hacen es que las señales de VHF o UHF generalmente siguen su camino y no se doblan. Siguen su camino hacia el espacio en línea recta y no se doblan. Generalmente pueden que la ionosfera pues tenga condiciones que sí lo pueda hacer, pero es lo común es que sigan su camino por ahí. ¿Okay? Así que conociendo esto y hablando de antenas, porque vamos a necesitar una antena. ¿Qué tipo de antena va a utilizar? Pues recuerde que va a necesitar un ángulo elevado. Por lo tanto, su antena vertical no va a servir para esto. ¿Okay? Una antena vertical no va a servir para esto y un dipolo de media onda también va a tener problemas porque producen ángulos bajos. La antena vertical tiene un ángulo bajo buscando el de X y el dipolo crea un ángulo de radiación bajo también. Así que no son las mejores antenas. Claro está, usted puede poner el dipolo, si acomoda el dipolo en vez de a una altura, a X altura, lo pone, como dice aquí, sin embargo, cuando un dipolo de media onda se baja a un cuarto de longitud de onda, a un cuarto de onda por encima del suelo o por debajo de esa cantidad, de esa altura, pues entonces va a producir un ángulo alto, un alto ángulo, como usted lo quiera leer. Hay que tener cuidado de no bajar demasiado para evitar las pérdidas de tierra. Si pega demasiado ese dipolo por debajo de un cuarto de onda, le va a funcionar perfectamente para el estilo ENVIS. Así que, porque, como yo digo en mis clases, ¿por qué los radioaficionados tenemos tantas antenas en nuestras casas? Porque necesitamos antenas para diferentes usos. No, una sola antena es complicado que nos sirva para todos los procesos. ¿Okay? Para todas las diferentes opciones. Una para trabajar local, una para trabajar de X y diferentes frecuencias, diferentes modos. Así que en este caso estamos hablando de que vamos a necesitar, puede ser un dipolo, pero tiene que estar configurado por debajo al cuarto de onda de altura. La altura, ¿a qué me refiero? Vamos a los gráficos aquí. Mire estos gráficos y estamos hablando de la altura del dipolo. Un dipolo lo vamos a montar, lo podemos montar en horizontal completamente, fíjese aquí, y es un dipolo de media onda, ¿ok? Pero ¿cuál va a ser la altura máxima? Pues un cuarto de onda.
cuarto de onda, si usted, vamos a usar un ejemplo, 80 metros, 3.5, perdón, 80 metros o 75 metros, como le llaman algunos de los colegas, 3.8, voy a usar una frecuencia, vamos a usar 3.9 megahertz, 3.9 megahertz. Voy a usar por aquí el gráfico. 3.9. Yo quiero que el dipolo me funcione para 3.9 MHz. Lo hice utilizando la fórmula de un cuarto de onda. Voy a utilizar la fórmula que normalmente usamos en Puerto Rico, eh, que nos da la fórmula en pie. Así que me disculpan los amigos que utilizan el sistema métrico, pero en Puerto Rico utilizamos todavía mucho las pulgadas y los pies. Así que 468 dividido entre 3.9 megahertz. Si usted saca la calculadora, que es lo que voy a hacer por aquí, permítanme un segundo, y sacamos la calculadora. Vamos a poner la calculadora que se vea. Vamos a poner que la calculadora se vea por aquí. Y entonces dividimos 468 dividido entre 3.9 megahertz. Y vamos a empezar a escribir de nuevo, que se borró por aquí. 3.9 megahertz. Esa es la banda de 75 metros. Por aquello de que 75 metros, ¿verdad? Entonces, dividimos 468 dividido entre 3.9 megahertz. $120 pies. ¿Ok? Pues entonces esos 120 pies, recuerde que usted los va a dividir entre 2 para que el dipolo sea de media onda. Así que cada lado del dipolo va a tener 60 pies. Así que serían 60 pies aquí, 60 pies acá. Entonces, ¿a qué altura va? Pues si sacamos 300 que dividido entre 3.9 megahertz para sacar el largo de onda, para aquellos de los colegas que me están siguiendo con los cálculos, saco la calculadora y la pongo por aquí. Y entonces dividimos 300 entre 3.9 megahertz. Pues eso nos va a dar el largo de onda de 76.9 metros. ¿Qué? Y 76.9 metros, estoy redondeando. Y para los amigos que me están siguiendo, que dicen, Héctor, estás combinando sistema métrico y el sistema americano. Pues así lo hacemos en Puerto Rico. Así que es un poquito complicado a veces seguirnos, pero esa es la forma. Tenemos que combinarlo así. 76.9, este es el largo de onda. Y si yo divido esa cantidad, $76.9 la divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque es un cuarto de onda, ¿verdad? Lo divido entre 4. Son 19. Los 76, lo estoy poniendo por aquí a la izquierda para que usted me siga. Los 76.9 metros los dividí entre 4. Y eso me da
para tener un cuarto de onda, ¿verdad? 19.2 metros. Y si lo convierto a pies para tenerlo en la medida de pies en el caso de Puerto Rico, claro, por algunos de los colegas 19.2 metros, ya ellos saben cuál es la altura, pero lo voy a llevar a pies para aquello de tenerlo también en el caso de Puerto Rico, pues multiplicamos por 3.28, 3.28 si no me equivoco, 3.28, y eso nos va a dar en pies, que sería una altura de 63 pies. Así que si usted pone, estamos hablando para ponerlo por aquí en la nota, 63 pies. Usted debe poner esa antena por debajo. Aquí hay una fórmula también que algunos de los colegas utilizan, pero estoy usando lo que pusimos en el texto. Fíjese que el manual, este diagrama que puso aquí la colega, también habla de algunas medidas. Usted lo puede utilizar de referencia. Lo voy a poner en limpio en un momento, pero su antena no puede ir tan alta, ¿verdad? No trate de poner mucha altura y tenga cuidado que qué tan cerca lo pone al piso, porque el piso, el ground, la tierra, el piso va a afectar esa antena. Así que fíjese aquí, puede ponerlo a cierta altura, la hablamos de la altura, y ahí tiene para hacer un dipolo funcionando en MBIS. Así que eso es la situación con respecto a eso, y de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de qué es MBIS. Así que lo pongo por aquí. Si hay dudas o preguntas, puede escribirme a mi correo electrónico hector@np3ir.com, y me deja su pregunta, que se la vamos a contestar a través del correo electrónico. Cualquier pregunta al respecto. Esto es todo lo que teníamos para discutir con respecto al ENVIS. Así que, colega, bueno, no queda mucho más que decir. Gracias por su atención durante este tiempo. Y pues aquí la colega que escribió el artículo se llama Elizabeth Klink, Kilo Eco 8, Foxtrot Mike Juliet, y yo soy Héctor Morales, NP3IR de Puerto Rico. Así que gracias por su atención y hasta la próxima, 73.